Senadores y 3 a la Cámara de Diputados, con el fin de que se realizara el proceso legislativo correspondiente. En el caso de la Cámara de Senadores, la mesa directiva turnó las 6 iniciativas a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, quienes realizaron diversas modificaciones y elaboraron 4 proyectos de dictamen relativos a dichas iniciativas, los cuales fueron aprobados por la mayoría de los integrantes de estas comisiones dictaminadoras. Estos 4 dictámenes se enviaron a la mesa directiva de la Cámara Alta, quien solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que convocara a un periodo de sesiones extraordinarias con el fin de desahogar dichos asuntos, lo cual el pasado 16 de julio fue aprobado por el Pleno de este órgano legislativo. En este sentido, el pasado 17 de julio del año en curso se dio apertura al 4º periodo de sesiones extraordinarias del Senado de la República con la finalidad de discutir y, en su caso, avalar los 4 dictámenes relativos a las leyes secundarias en materia energética, los cuales se refieren al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas, proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Energía Geotérmica y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Otro de estos proyectos es el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión de Electricidad, así como las reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Finalmente, pues también se llevó a cabo el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia energética y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Los 4 dictámenes se aprobaron por la mayoría del Pleno del Senado de la República y se enviaron como minutas a la Cámara de Diputados, que funge como cámara revisora, con el fin de que se continuara con este proceso legislativo correspondiente. Y bueno, pues hay que comentar y hay que recordar que estos proyectos de decreto ya fueron aprobados por esta Cámara de Diputados. Bueno, pues le comento que la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó dichas minutas que le acabo de comentar a la Comisión de Energía para que se realizara este proceso de dictamen de las mismas, por lo que del 21 al 24 de julio los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, después de la discusión de manera temática, aprobaron en lo general los dictámenes relativos a las minutas con proyecto de decreto en materia energética y se acordó que las reservas se desahogarían ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Por ello, el pasado 23 de julio, la mesa directiva de la Cámara de Diputados solicitó a la Comisión Permanente convocara a un periodo de sesiones extraordinarias a partir del 28 de julio con el fin de desahogar los dictámenes relativos a la legislación secundaria en materia energética, lo cual fue avalado por el Pleno de este órgano legislativo. Bueno, pues en otro tema, le comento que en el caso de la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, se realizó el proceso de dictamen de las 3 iniciativas en materia energética enviadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía
aprobaron en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos sobre hidrocarburos, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. En términos del dictamen y con las modificaciones aceptadas por la Asamblea por 333 votos. Para presentar sus reservas en el tema segundo, que es administración del Fondo Mexicano del Petróleo, tiene la palabra hasta por 10 minutos el diputado Ricardo Mejía Verdeja. ¿Son reservas también? Gracias, compañero presidente. Bien decía el diputado Ricardo Monreal que mientras aquí se aprueba esta reforma energética, en unas cuantas horas viene un nuevo regalo de Enrique Peña Nieto y la mayoría mecánica. El gasolinazo número 21 en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto. Un gasolinazo en el 2012, 12 gasolinazos en el 2013 y 8 gasolinazos en el 2014. 21 gasolinazos. El litro de gasolina magna, casi 13 pesos. Ese es el regalo de la reforma energética privatizadora. Me voy a referir ahora a una de las grandes mentiras de la reforma energética, la creación de un supuesto fondo soberano para garantizar los recursos estratégicos del país con una visión de largo plazo. La realidad es que este Fondo Mexicano del Petróleo es un fraude. Es otra más de las simulaciones, es más burocracia para hacer lo que ya hace la Secretaría de Hacienda. Y revisemos por qué. De entrada, el fondo es controlado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este fondo es presidido por el secretario de Hacienda, y forman parte de él el secretario de Energía, el gobernador del Banco de México y 4 consejeros, entre comillas, independientes, que en realidad son nombrados por el presidente de la República y confirmados por la mayoría prianista en el Senado, pero todos propuestos por el presidente de la República. Y para acabar de completar este manejo discrecional de los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, el auditor de este fondo, según el artículo 22 de esta ley, es el auditor del Banco de México, que también, dicho sea de paso, es contratado por el secretario de Hacienda y Crédito Público y es el auditor del Banco de México. Es decir, el auditor del Banco de México que nombra el secretario de Hacienda será el mismo auditor del Fondo Mexicano del Petróleo. De tal manera que es juez y parte el secretario de Hacienda y tiene manos libres para el manejo petrolizado de la Hacienda Pública Nacional. Además de ello, estos consejeros independientes no se consideran servidores públicos, son irresponsables frente a la nación. Además de ello, hay una cláusula de impunidad. Lean, señores de la mayoría mecánica, el artículo 25. Ahí hay una cláusula de impunidad donde estos consejeros que van a manejar miles de millones de dólares
los recursos del petróleo de la nación, van a tener irresponsabilidad para manejar a su leal saber y entender estos fondos millonarios. Es una cláusula de impunidad como la que existe en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos en el artículo 63. Además de ello, el artículo 21 de esta ley tiene todo un catálogo de opacidad, todo un catálogo de reservas a la información, de tal manera que no solamente hay manos libres de Hacienda para manejar los recursos petroleros del país, sino también podrá reservarse toda la información, y para completar este cuadro de opacidad, de corrupción, serán irresponsables de sus actos y de los manejos fraudulentos o ineficaces de este fondo. La realidad, señoras y señores de la mayoría mecánica, es que ustedes han estado y están más comprometidos con las utilidades de las empresas transnacionales que con cuidar el patrimonio y los beneficios de los mexicanos. Este Fondo Mexicano del Petróleo no resiste un análisis objetivo. La finalidad de estos fondos soberanos es utilizar los activos de la nación provenientes de un recurso estratégico y no renovable en generar otro activo. Es lo que hacen los noruegos con la empresa, con los recursos que genera Statoil, los convierten en activos para tener una reserva estratégica de recursos para el país, para las generaciones futuras. Es lo que hacen también los países árabes con los fondos soberanos. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que lo que se busca es cubrir la ineficacia de Hacienda y darle manos libres para cubrir las necesidades de gasto público de hasta un 4%, 4.7% del Producto Interno Bruto, para seguir financiando el presupuesto de egresos de la Federación. Es todo una gran simulación este fondo. Se hablaba de que era para cubrir necesidades futuras del país con los recursos de los contratos privados, pero la realidad es que es la caja grande del gobierno federal para seguir manejando indiscriminadamente y con opacidad las finanzas de la nación. ¿Para qué simular, creando desde ahora un supuesto fondo soberano para transparentar el manejo de los recursos derivados del ingreso sobre hidrocarburos y administrar un supuesto ahorro si Hacienda va a tener manos libres? ¿Para qué simular que se van a generar ahorros si todo lo que ingrese va a financiar el gasto público del gobierno federal? Además, hay conflicto de intereses entre el contralor del fondo y el presidente, que es el secretario de Hacienda. Luis Videgaray va a controlar y presidir el fondo, y Luis Videgaray va a nombrar el contralor. Manos libres para los recursos del país. Yo no sé, sinceramente, señores de la mayoría mecánica, cómo pueden avalar este tipo de atrocidades, este tipo de simulaciones, este tipo de fondos para la corrupción y el manejo opaco. Yo no sé, señores del PAN, que tanto hablan de transparencia, pueden avalar un artículo como el 21, que es todo un catálogo de opacidad. ¿Cómo pueden avalar que el auditor del fondo sea el que nombre el secretario de Hacienda? Cuando estuvo aquí Agustín Carstens con las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Energía,
lo tuvimos que desmentir porque había dicho que la propuesta de auditor ya estaba en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que es la que ratifica lo que nombra Luis Videgaray, pero sabemos que ahí hay mayoría del PRIAN, entonces no tiene problema para la ratificación, y tuvo que desmentir que la había enviado. Apenas hace unos días llegó la propuesta de auditor y lo vamos a revisar muy bien nosotros y lo vamos a exhibir porque va a ser la tapadera del manejo corrupto de los fondos petroleros. Y por eso yo hago un llamado a que revisen este fondo de opacidad y de derroche de los recursos presupuestales del país en materia petrolera. Si de por sí está en riesgo la renta petrolera con los contratos privados, con la incapacidad de fiscalizar los costos de las transnacionales, ahora con este fondo van a terminar de hundir las finanzas públicas del país. Por eso no es casual lo que dijera también el diputado Monreal de los ajustes a la baja en las metas del crecimiento económico. Este gobierno es un fracaso en materia económica y quiere utilizar estos fondos para financiar con clientelismo electoral su pérdida de confianza y de resultados que ya se reflejan en las encuestas donde el gobierno federal está reprobado. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas del diputado Mejía. Se consulta a la Asamblea en votación económica si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, a favor de manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Gracias. Se admiten a discusión. En consecuencia, tiene la palabra para hablar en pro de la propuesta la diputada Claudia Bojorges Javier, hasta por 3 minutos. Buenas tardes, compañeras y compañeros, público en general, medios de comunicación, pueblo de México. Quiero expresar las palabras de Adolfo López Mateos en el acto de la nacionalización de la industria eléctrica en septiembre 27 de 1960. Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta
si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero en tanto, los mexicanos, si queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica, por si quieren un socio extranjero, en México la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar al país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Palabras del expresidente Adolfo López Mateos. Le queda en conciencia a cada uno con el acto que están llevando a cabo el día de hoy. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite. No es cierto, perdóneme, diputada. Estamos en discusión de una propuesta que se admitió a discusión. Tiene la palabra para hablar en contra de la propuesta el diputado Federico González Luna. Perdón, me distraje. Con su venia, señor presidente, realmente el Fondo Mexicano del Petróleo es una de las medidas más importantes que promueve la reforma energética. No reconocerlo es o bien porque no se entiende la importancia y el sentido fiscal y de manejo de finanzas públicas que conlleva este fondo, o bien porque existe un interés en obtener un beneficio político manejando las cosas de manera confusa. Se ha venido insistiendo por parte de los compañeros de la izquierda en que este fondo no va a ser un fondo autónomo o independiente del Ejecutivo o de la Administración Pública centralizada, en virtud de que va a estar integrado por 3 integrantes del Gobierno federal y 4 independientes. Además, erróneamente, se señala que el auditor es un auditor designado por el presidente de la República. Se trata de un conjunto de falacias, de ignorancia y de mala fe. ¿Por qué? En primer lugar, de los 3 representantes públicos, que no del Gobierno federal, uno de ellos es el gobernador del Banco de México, el cual tiene, por mandato constitucional, autonomía. En segundo lugar, los 4 comisionados o representantes independientes van a ser precisamente ratificados por el Senado de la República. Si esta figura y si el papel del Senado de la República le parece poco a los partidos de oposición, yo realmente no sé a qué autoridad o qué intervención les pueda parecer suficiente. A lo mejor la intervención divina o la intervención de algún liderazgo mesiánico sea el único que para ellos tenga la autoridad moral para garantizar la autonomía de un servidor público. Realmente lo que ha hecho el presidente Peña en esta iniciativa a través de la creación de este fondo es ejemplar. Es un acto en el cual el presidente de la República renuncia al manejo discrecional de los recursos y de los ingresos obtenidos de la exploración y de la explotación de los hidrocarburos para darles un manejo absolutamente profesional a través de un fondo que garantiza la transparencia en el manejo de estos recursos. El presidente de la República, como digo, ha promovido un cambio que no se había visto jamás en la administración pública. A pesar de todas las bondades que ha tenido el petróleo, desde la nacionalización del petróleo, desde 1938 a la fecha,
Nunca se había manejado o hecho siquiera un planteamiento como el que ahora hace el presidente de la República para que todos los recursos que se obtengan de esta riqueza nacional sean manejados a través de un fondo. Lo más interesante aún y lo más importante, y que tampoco se dice por parte de nuestros amigos de la izquierda, es que los recursos de este fondo estarán etiquetados. En primer lugar, se señala que el 4% del Producto Interno Bruto va a ser destinado a los gastos del presupuesto. Con esto se está logrando un monto equivalente a la aportación que al día de hoy hace precisamente Pemex a esta integración del presupuesto federal. Entonces, desde el punto de vista de finanzas públicas, estamos ante un esquema saludable que respeta el equilibrio de las finanzas públicas, que vuelve nuevamente a hacer patente la seriedad y la responsabilidad con la que se están manejando todos estos temas. Por último, no quisiera dejar de señalar que, como habíamos mencionado en la mañana, se trata de un fondo que tiene una visión claramente a largo plazo. Si la visión de largo plazo o que un fondo o el manejo de estos recursos, de la riqueza de México, se maneje con una visión de largo plazo, es objeto de crítica, pues también me parece que estamos ante un manejo maniqueo de los temas. Se trata de un fondo que va a ser destinado al desarrollo del país, al desarrollo social, al desarrollo económico, a la investigación en ciencia y tecnología, al desarrollo regional, digamos, a la infraestructura. Yo no sé, si no se destina a esto los recursos, si esto no nos parece suficiente, yo no sé realmente cuál va a ser un objeto suficiente. O a lo mejor el mejor objeto que se le puede dar, el mejor destino que se le puede dar a estos recursos, y a lo mejor así sí podríamos dejar satisfechos a muchos de nuestros opositores, es destinar estos recursos al pago de clientelismo político, al pago de canonjías y al pago de arreglos por debajo. Se trata de una medida trascendente cuyos beneficios los verán los hijos, nuestros nietos. Será una medida absolutamente trascendente y que además nos pone en orden, nos pone en línea, nos alinea con lo que están haciendo los países más avanzados en esta materia y que en realidad lo único que significa es cambiar la visión de país para dejar de lado una visión inmediatista que a nada nos lleva, en una visión de rentabilidad política inmediata, cambiarla, sustituirla por una de rentabilidad política a largo plazo. Muchas gracias y es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra para hablar en pro de la propuesta el diputado Silvano Blanco de Aquino. Con el permiso del presidente, con el permiso de las compañeras y compañeros que están aquí en sesión. La ciudadanía efectivamente cuando pues escucha hablar a alguien de un partido que ha apoyado indistintamente al PAN, primero para que llegue a la presidencia de la República y luego al PRI, y que alguna gente ha denominado que es un partido rémora en política, pues no podemos escuchar otra situación más que alabanzas y mentiras de ese partido. Nada más falso el hecho de que este fondo efectivamente es un fondo que le va a servir al país, que es un fondo totalmente transparente. Hay que decir con mucha puntualidad que esta reforma ya de entrada nació muerta, compañeros y compañeras. Es decir, es incierto los beneficios que van a venir para el país, es totalmente incierto. Está supeditado al tema de que se vengan a contratar el próximo año algunas empresas internacionales, que lo dudo, porque ahí está el tema de la consulta en el 2015, estas empresas van a pensarle para contratar, van a esperarse los resultados de la consulta, así lo creo yo, y los resultados, por supuesto que no van a venir el próximo año, tan no van a venir que ya Hacienda se estaba poniendo el guarache antes de la espinada, porque les quería recortar 23,000 millones de pesos a los estados y tuvo que dar marcha atrás,
después de que les demostramos que efectivamente había una afectación a los estados. Esto indica que la proyección de Hacienda es totalmente negativa para el próximo año. Han sido incapaces de conducir adecuadamente al país. Hablaban de un crecimiento económico del mínimo del 5% del Producto Interno Bruto anual, totalmente falso. El primer año proyectaban 3.9 y vimos a dónde cayó, y este año va a ser igual y en el 15 va a ser exactamente igual. Miren, con ese pasivo laboral de casi 1.700.000 millones de pesos, esta reforma está totalmente muerta. Es decir, todos los ingresos adicionales que pudieran caer al fondo, pues van a destinarse al pago de esa deuda pública que ya tenemos ahí los mexicanos. Por eso, pues es totalmente falso el hecho de que efectivamente, pues con esta reforma, el país va a crecer económicamente, porque eso es lo único cierto. Lo único cierto es esa deuda pública que están votando ustedes. Eso es lo cierto. Y eso va a ser a partir del próximo año. Y vamos a ver cómo ustedes van a destinar recursos. Permítame un segundo, diputado Rubén Acosta, ¿con qué objeto? Sonido en la curul del diputado Acosta. Ahí apriete el botoncito, por favor. Espero que Arturo Escobar le haya escrito bien la pregunta, ¿eh? La escribió bien, bueno. No se apure. ¿La acepta? ¿La acepta? Adelante, se prohíben los diálogos. Amable, adelante. Diputado, bueno, pues tiene usted varios días hablándonos, ilustrándonos sobre sus conocimientos económicos, sobre el impacto que tiene esta reforma desde su punto de vista para los mexicanos. Y yo quisiera hacerle una pregunta, es una pregunta incluso que está relacionada con una iniciativa que usted suscribió, que es una iniciativa que se llama Ley 18 de marzo. Y usted ahí, pues bueno, señala un perfecto tratamiento para atender el pasivo laboral de Pemex y de CFE. Y yo le quiero preguntar, ¿qué entiende usted por lo siguiente? En cumplimiento de lo anterior, el gobierno federal, en el presupuesto de egresos de la Federación, respetando lo dispuesto en los contratos colectivos de trabajo, incluirá los recursos para cubrir las pensiones y jubilaciones ya otorgadas por Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y por la Comisión Federal de Electricidad. Esas pensiones incluirán los incrementos anuales en la misma proporción en que sean incrementados con carácter general, los salarios tabulados de los trabajadores permanentes en las revisiones salariales o contractuales previstas en la Ley Federal de Trabajo. En casos de que no se prevean incrementos en esas revisiones, las pensiones jubilatorias se incrementarán de acuerdo al índice inflacionario anual. Aquí viene lo más bonito de la propuesta que usted firmó. Estos recursos serán canalizados a través de las entidades antes referidas sin que formen parte de su contabilidad. Entonces mi pregunta va en el sentido de ¿qué tipo de tratamiento le querían dar ustedes en el presupuesto de egresos de la Federación a este pasivo laboral? Y lo segundo es, ¿por qué no reflejaron la contabilidad? ¿Qué pretendían? ¿Recibir las bolsas de dinero sin que se contabilizaran o...? Ya lo escuchó, conteste, diputado Blanco. Si tiene duda, fue del 3 de abril y aquí está su firma. Se la ya llevo lo escuchó, con todo. diputado. Se la mando si gusta. Diputado, decirte ahí que en su momento nosotros siempre hemos defendido los derechos de los trabajadores. Derivado de eso, en aquel entonces hubo un planteamiento de parte de estos para que nosotros pudiéramos respaldar en ese sentido una iniciativa y hablábamos del pasivo laboral en el cual tienen derecho efectivamente los trabajadores, no de este pasivo laboral que en este momento no. La bolsa que tiene lo que se le llama pasivo laboral en este momento no es el 100% pasivo laboral y lo hemos dicho nosotros una y otra vez. No son derechos genuinos de los trabajadores. Ahí están metidos en ese cajón de lo que indebidamente le llaman pasivo laboral, están metidos miles y miles de millones de pesos que no debieron de estar dentro de lo que se le conoce como pasivo laboral. Por eso nosotros estamos proponiendo que sea la Auditoría Superior de la Federación quien haga una revisión
de ese cajón que ustedes llaman pasivo laboral y que indebidamente están conteniendo ahí. Que quede claro, permítame nosotros segundo, no estamos diputado, en contra de los trabajadores. Nada más para hacerle la estamos aclaración a favor de los trabajadores. al diputado Rubén Acosta que ya no hay moción sobre moción. Le ruego me disculpe. Continúe, diputado. Y bueno, vamos a insistir en que la Auditoría Superior de la Federación, así como en el Fobaproa, en el 2001 y 2002, encontró que indebidamente se le hicieron pagos a los bancos en aquel entonces y que Fox promovió una controversia constitucional y que, aliado con la Suprema Corte de Justicia, no hizo caso a la recomendación de la auditoría para efectos de que no pagara los intereses que estaban pagando en aquel entonces. Igual, si hacemos esa investigación, si la Auditoría Superior de la Federación, pues va a encontrar ahí que hay miles y miles de millones de pesos indebidamente en ese cajón que le llaman pasivo laboral, pero que realmente no es pasivo laboral y que está la corrupción que ustedes solapan. Discúlpeme, compañero diputado Federico, ¿con qué objeto? Pregunta también al orador. ¿Acepta la pregunta? Diputados, en este sentido, adelante, haz la pregunta. Adelante, don Federico González Luna Bueno. Lo que pasa, diputado, es que no son realmente muy claras sus exposiciones y la verdad no me parece congruente con lo que usted firmó en marzo de este año. Me gustaría que me dijera en qué parte de la iniciativa suscrita por usted se señala precisamente esta responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación. Compañeros, diputado. Nosotros en ese momento hemos planteado, así como lo hicimos defendiendo a los trabajadores en la reforma laboral, hemos planteado que los derechos de los trabajadores deben de salvaguardarse. Así de sencillo, por eso lo hicimos en ese momento. Reitero, el cajón que tiene lo que ustedes llaman como pasivo laboral se incrementó indebidamente con su presidente, el cual ustedes apoyaron. En el caso de Pemex, solamente en el caso de Pemex, cuando él llegó eran 765,000 millones de pesos. Hoy ese pasivo laboral que tiene las corruptelas ahí al interior asciende casi a 1.200.000 millones de pesos. Por eso decimos que se tiene que investigar, pero ustedes, claro que ustedes, como son un partido rémora, que solamente subsisten apoyando a estos partidos políticos, piensan sacarle ganancia respaldando esa iniciativa. Claro que tienen bien ganado, diputados del PAN, tienen bien ganado esos premios próximamente, pero a final de cuentas, ustedes saben que están atracando a la nación con esta iniciativa, que esta iniciativa no es una iniciativa que va a beneficiar al país, al contrario, es una iniciativa que solapa la ineficiencia y la corrupción. Eso es, compañeros. Y ustedes, a final de cuentas, diputado son Blanco, hijos de Maximiliano, vendepatrias. Diputado Blanco, el diputado Villarreal quiere preguntarle. ¿Acepta? ¿La acepta? Claro. Adelante, diputado Villarreal. ¿Qué tal, estimado compañero? Sigo solo decir que es la bancada del Verde, nosotros somos la bancada del PAN, por un lado. Y preguntarte, si escucho bien, ¿están ustedes a favor de que el gobierno absorba las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores de Pemex? Porque si eso es lo que yo estoy entendiendo de la iniciativa que ustedes presentaron en marzo y de tu argumentación, pues creo que estamos de acuerdo en la gran parte. El Partido de Acción Nacional lo que pretende no es el rescate de los pasivos laborales, como mal se ha dicho, sino única y exclusivamente de las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores, y con una argumentación muy clara, que implicaría una auditoría como la que ustedes proponen, de por qué no hay la bolsa suficiente para cubrir dichas pensiones y dichas jubilaciones, y por otro lado, de que haya una renegociación íntegra en el contrato colectivo de trabajo para acabar de una vez por todas con los abusos y las prebendas en el sindicato de Pemex. ¿Estamos de acuerdo en eso? Conteste, diputado. Primero, hacer un antecedente. O sea, a final de cuentas, diputadas y diputados, ustedes saben que una empresa en la cual tiene personal capacitado y responsable al frente,
no puede incurrir en ese tipo de irresponsabilidad. Es decir, los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN, con su director de Pemex, debieron de haber tomado las previsiones adecuadas para efecto de ir solventando año con año y que no hubiese ese pasivo laboral. Entonces, el antecedente es precisamente la ineficiencia y la corrupción. En ese sentido, por eso estamos nosotros diciendo que si con Fox en el 2001 el pasivo laboral era de 265,000 millones de pesos en Pemex, y ahora asciende a 1.300.000 millones de pesos, pues hay que revisar la ineficiencia y la corrupción, porque nosotros reiteramos efectivamente que en ese cajón que está ahí metido, de esos 1.300.000 millones de pesos en el caso de Pemex, efectivamente no solamente es pasivo laboral, no solamente están ahí los derechos que tienen los trabajadores de Pemex. Por eso nosotros, si se hace una auditoría y se castiga a los responsables que estuvieron ahí, desde los presidentes de la República que tienen responsabilidad, los directores de Pemex y los líderes sindicales, por supuesto que estaríamos de acuerdo. Gracias. Diputado Blanco, el diputado Ricardo Astudillo le quiere preguntar. ¿Acepta? Pues miren, ¿acepta? Estos niños verdes traidores a la patria ya no tienen derecho a hacer una pregunta más. Gracias, presidente. No acepta, don Ricardo. Don Víctor Serralde Martínez del PAN. ¿Está don Víctor Serralde? ¿Perdón? ¿Está don José Luis Márquez? Don Sebastián de la Rosa Peláez. Don Sebastián de la Rosa Peláez, adelante, tiene usted el uso de la voz. Por 3 minutos. Gracias, presidente. En las cantinas se ven mejores. Permítame un segundo. Le ruego a mis apreciables compañeros del PRD y del Verde nos hagan favor de permitirnos continuar con la sesión. Estamos escuchando con toda atención a don Sebastián de la Rosa Peláez. Continúe, Gracias, diputado. Presidente. No es que no entendamos qué significa el fondo. En donde no vamos a estar de acuerdo es en los destinos de los recursos de este fondo. Y sobre ese tema también podemos debatir. ¿Cuál es el objetivo central, plantearía yo en esta tribuna, de este fondo? Lo primero es pagar a los contratistas. Luego, al Estado. Y en último momento, si es que ya está a salvo el gasto público, entonces, solo hasta entonces, se podrán invertir recursos a otras actividades de carácter productivo. O sea, ese es el problema del fondo. Necesitamos tener claro qué significa el desarrollo que se ha planteado aquí por algunos diputados. Con mucho ahínco y con mucho alarde se defiende que ese fondo será destinado para el desarrollo de este país. ¿El gasto público es desarrollo para este país? Es la prioridad de este fondo. Entonces, hacemos lo mismo que ya se hizo en años pasados, en la época gloriosa de Pemex, en donde los más de 2 billones de pesos que se obtuvo de ganancia del 2001 al 2012 se destinaron también al gasto público y no así al desarrollo
de las actividades productivas y de la propia infraestructura de Pemex? Seguimos invirtiendo entonces en la burocracia en lugar de invertir verdaderamente en el desarrollo de este país. ¿Por qué no entonces tomamos de este fondo recursos que vayan destinados a la verdadera actividad productiva de este país, en donde se encuentra el más alto índice de marginación de esta pobreza? No, la mayor parte de este recurso, la prioridad de este fondo es garantizar la burocracia y los pobres y la actividad productiva en el campo. ¿Dónde queda entonces ese ahínco con el que aquí se defiende que ese fondo irá al desarrollo de este país? Por eso no podemos aceptar así, más allá de lo que aquí se quiera defender, que las instancias reguladoras, o que en este caso el Consejo es un consejo independiente solo porque el señor del Banco de México tiene autonomía legal. ¿A quién responde este señor? ¿Autonomía de qué? Si tuviera autonomía de pensamiento y de libertad para tomar sus decisiones, tal vez le creería. No, no es ese el asunto. El fondo de esta discusión no solamente es el asunto de la transparencia o de la opacidad, mejor dicho, con la que las instituciones en este país se mueven. El fondo del planteamiento, el fondo del debate y la discusión es cómo logramos que este país, con el recurso que es de todos los mexicanos, podamos verdaderamente destinarlo a su desarrollo, al combate a las grandes desigualdades que hay en este país, al combate a la pobreza expresada en el campo mexicano, en donde está la miseria, en donde está el abandono, donde no hay salud, donde no hay educación, donde no existe ni la ciencia ni la tecnología de la que aquí se habla, donde no existen esos grandes hombres que piensan en un desarrollo a partir de que solamente están viendo garantizar que la burocracia pueda seguir gozando y disfrutando de los grandes beneficios que esto otorga. Por eso es que la fracción del PRD se expresa a favor de la propuesta planteada aquí por el Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, don Víctor Serralde. Tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Reiteradamente hemos dicho en esta tribuna que ocupar este espacio es un ejercicio que debe realizarse con responsabilidad, con seria responsabilidad, porque estas palabras no solamente forman parte del archivo histórico de nuestra nación, sino afectan la disposición de los ciudadanos. No estamos de acuerdo en esta reserva presentada, porque es una reserva que integra falacias y omisiones. A conveniencia, quienes acostumbran venir a inmolarse, a hacerse los mártires ante la gente, vienen y difunden mentiras y calumnias. En el Partido Acción Nacional estamos a favor de la Ley de Fondo Mexicano del Petróleo, porque tiene un contenido que por primera vez le permitirá a este país meterse en la ruta del crecimiento económico. Por supuesto que estamos de acuerdo cuando se nos dice que los recursos que Pemex extraiga, que el gobierno extraiga de la riqueza petrolera, asegurarán el futuro de nuestra nación. Yo le pregunto a aquellos que defienden modelos agotados y que han demostrado su ineficacia, ¿cuánto dinero tiene hoy ahorrado este país para enfrentar las contingencias del futuro? Yo me pregunto si aquellos que vienen aquí a inmolarse y hacerse los mártires verdaderamente están conscientes de que durante décadas hemos extraído cientos y miles de millones de barriles de petróleo y hoy no tiene este país un centavo guardado para el futuro de los mexicanos. Estamos a favor de esta ley de fondo mexicano porque asegura, la primera, la creación de un órgano autónomo,
La segunda razón es porque una vez que los recursos petroleros alcancen el 4.7% del PIB, le dejaremos de entregar dinero al gobierno federal para empezar a invertir en inversiones de largo plazo, que hoy no existen, inversiones de largo plazo hasta alcanzar el 3% del PIB. Y cuando alcancemos ese 3% del PIB, entonces empezará la derrama que alcanzará hasta un 40% de esos recursos para invertir en infraestructura, para invertir en gasto público, un 10% que se distribuirá a becas que hoy no existen y que ustedes, la izquierda, tanto reclaman y tanto saben la falta que hacen. Un 10% para proteger las pensiones universales de todos los mexicanos y hasta un 30% en inversión productiva. A partir de esta ley, estaremos asegurando el futuro de los mexicanos. Yo le ruego a los diputados de izquierda no venir a esta tribuna a engañar al pueblo de México y a ungirse en banderas y defensas que no proceden y que no caben en esta iniciativa. Acción Nacional está comprometido con el futuro de México y lo vamos a concretar a través de esta gran reforma que tanto ha esperado nuestro país. Diputado, ¿me permite un segundo, por favor? Termino, presidente. Algo que resulta de especial interés es que debemos aclarar, como pasó en el debate anterior al que yo estoy presentado, una propuesta... Diputado, le ruego me disculpe, es que el diputado Silvano Blanco de Aquino quiere preguntarle. Le ruego que la pregunta me la formule al final de que yo termine pues ya casi, mi interlocución. Diputado, porque ya se le pasó el tiempo. Mientras no suceda, le ruego que me detenga la pregunta, presidente. Hace un minuto que se le terminó. Quiero decirle simple y sencillamente, específicamente a quien dice que entrar en rescate de los empleados hoy tiene trasfondos perniciosos. Es exactamente lo mismo que ustedes están pidiendo. Entrar en defensa de los trabajadores que no de los líderes sindicales. En el Partido Acción Nacional estamos profundamente convencidos que los líderes del sindicato de Pemex implican una corruptela que debe ser perseguida, investigada y encarcelada, porque sí hay traición a la nación. Pero eso no quiere decir que no querramos ver hacia el futuro de los mexicanos. Queremos mejorar esas condiciones a través de asegurar el futuro de cada uno de ellos. Muchas gracias, presidente. ¿Acepta la pregunta? Sí, señor. Formule su pregunta, diputado Blanco. Bueno, diputado, efectivamente usted señala que habría coincidencias para que se castigara a algunos responsables de actos deshonestos en el país. Qué bueno fuera, ojalá y fuese así, ojalá y apoyen la iniciativa que vamos a hacer llegar nosotros en ese sentido. Pero preguntarle de manera muy concreta a usted, diputado, si con el costo del Fobaproa, que fue aproximadamente 1.400.000 millones de pesos, y que esta Cámara aprobó para este año solamente 11.000 millones de pesos, y que vamos a tardar aproximadamente 30 años para pagar este robo que se le hizo a la nación en aquel entonces. Desde 1995 hemos venido pagando año con año en el presupuesto de la Federación. ¿Cuánto cree usted que se va a destinar de esta deuda pública que ustedes van a aprobar de los pasivos laborales de Pemex, que lo convierten en deuda pública, y que esto va a ser un monto aproximadamente de 1.700.000 millones de pesos? ¿Cuánto considera usted que se va a destinar en el presupuesto de egreso de la Federación año con año? ¿En cuántos años considera usted que se va a pagar? Y si aún así cree usted que va a haber recursos económicos extraordinarios para todo lo que usted refiere. Conteste, diputado, por favor. Muchas gracias, presidente. Una vez más reitero la coincidencia en que las investigaciones que están ordenadas por este propio dictamen lleguen al fondo de los hechos y precisen por qué hoy los empleados petroleros no tienen las condiciones ni las garantías laborales que debieron estar protegidas. Una vez más, reitero la disposición del Partido Acción Nacional que se pronuncia a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, que el cargo de senadores
no les sirva para esconderse de la justicia. Vamos a presionar en esto y seguramente coincidiremos con ustedes. En lo otro que sin duda alguna expresa coincidencias es en la necesidad de crear estas garantías para proteger el futuro, en la necesidad de llegar con una auditoría. Y si en esos dos puntos estamos de acuerdo con la izquierda y en esos dos puntos estamos de acuerdo con la ley, no hay diferencias que discutir. No protagonicemos el debate con asuntos que están dirimidos y que ustedes saben que ya se encuentran protegidos en esto. Espero que esta respuesta conteste a su pregunta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Don José Luis Márquez Martínez tiene el uso de la voz. ¿Está don José Luis? Ahí viene don José Luis, desde la Sierra Poblana. De Chignahuapan, para mayor abundamiento. De Zacatlán. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy destacamos los beneficios que reflejan las modificaciones al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, con el objeto de que sea competitivo frente a los nuevos modelos contractuales. Por ello, se regula el régimen fiscal de las asignaciones, mismas que solo podrán otorgarse a empresas productivas del Estado, cuyo objeto sea exclusivamente la exploración y la extracción de hidrocarburos, lo que permitirá que Pemex obtenga mayores recursos. En este mismo sentido, el dictamen contempla modificaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo, donde se eleva el porcentaje de deducciones para las empresas productivas del Estado, pasando de un 16.7% a un 25% de las inversiones realizadas para extraer petróleo o gas natural, así como un aumento del 5% al 10% de las inversiones que se realicen en infraestructura de almacenamiento y transporte, que es indispensable para la ejecución del contrato. Se elimina el límite de costo a Petróleos Mexicanos, ya que anteriormente se establecía un tope de costo de $6.50 por barril y se establece un mecanismo vinculado como límite al porcentaje de los ingresos de la empresa, permitiendo deducir en periodos posteriores lo que no se pueda en el año determinado, derivando en ello en el fortalecimiento financiero de la hasta ahora paraestatal. Se reducen los derechos aplicables a solo 3. Primero, el equivalente al pago de una cuota de la fase exploratoria con el objeto de que el Estado mexicano empiece a recibir ingresos asociados a los contratos desde el primer día. Segundo, el pago de una regalía consistente en una contraprestación a favor del Estado determinada en función del valor contractual del petróleo y del gas. Y tercero, el pago de una contraprestación a favor del Estado como un porcentaje de la utilidad operativa, aplicando una tasa del 65%, con lo cual se facilita la obtención de la renta petrolera. A través de estos cambios se visualiza la obtención de una renta petrolera más sencilla y eficiente, la cual se traduce en la ganancia que se adquiere por la extracción y la venta del petróleo y gas natural. No olvidemos que la renta petrolera le pertenece a la nación y es administrada por el Estado, que a su vez se destina a los proyectos de gasto e inversión social. Sobre esto, basta decir que con la reforma garantizaremos un crecimiento económico sostenido que permita el desarrollo de México y de las futuras generaciones.
Por eso, los integrantes del grupo parlamentario y para cumplir con los compromisos que hicimos y los compromisos del presidente Enrique Peña Nieto, votaremos a favor. Pues muchas gracias. Doña Zuleima, no, pregunte a la Secretaría de la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido. En votación económica se consulta a la Asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Luego entonces viene don José Antonio Hurtado a la tribuna. Viene corriendo.